Victoriosas. El evento para damas y jovencitas realizado por Visión Internacional llega este año con un ambiente de alegría y profunda gratitud. En Victoriosas disfrutamos de las más hermosas bendiciones del Señor, su presencia, su compañía, sus fuerzas y su gran amor. Victoriosas 2020-2021. Preciosa, valiosa y trascendente. Permite a Dios abrir tu corazón y trabajar en él. Permite que Él sane, restaure y te llene de paz, fuerza y alegría para vivir. Lunes 25 de octubre de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche de manera presencial. El martes 26 de octubre de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche de manera presencial. Noche de gala, traje oscuro, pasarela, toda una reina. Lugar campestre Piqueteadoro, Ciudad del Río, Medellín. Adquiere tu pase de ingreso y el de tus invitadas. Mayores informes en nuestra línea amiga WhatsApp 301-692-4010. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Fe en Familia de Visión Internacional, concluyendo una serie muy poderosa de esta semana que la hemos llamado Las promesas y recompensas de Dios para ti. Hoy vamos a hablar de la victoria, esa victoria que Dios tiene para ti, para tu familia, que son aquellas promesas y recompensas de Dios para quienes creen en Él, para quienes le buscan. Entonces empezamos a caminar con el Señor una vida de victoria. Bendigo a las personas que en este momento se conectan con nosotros y también saludo a todas las familias y oramos por aquellos que están pasando alguna necesidad, algún momento difícil. Cree que Dios tiene el poder para sanar, para restaurar, para bendecir, para abrir puertas, para ayudarte. Padre, gracias por esta noche que tú nos regalas. Guíanos en este tiempo, Señor, que cada persona, Señor, que está aquí recibiendo esta palabra, cada familia, matrimonio, reciban aliento, reciban fuerzas y que esa victoria, Señor, esa victoria, Padre, sea manifestándose en cada uno de ellos, en sus familias y en todo lo que emprendan en Cristo Jesús. Amén y amén. En Romanos capítulo 8, tremendas promesas hay en ese capítulo de Romanos y nos habla de esas promesas y de esas recompensas para sus hijos, para los que caminan con Él, para los que creen, para los que viven en el Espíritu. Qué importante el contexto de Romanos 8 que nos enseña cuál es la vida del Espíritu a la cual accedemos por gracia, no por mérito alguno, sino que cuando conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, el que viene a habitar dentro de nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía a vivir esa vida en el Espíritu, esa vida en esa relación con Dios, esa vida en esa paz del Espíritu, esa vida conforme a la palabra, esa vida de fe. Y es ahí donde empiezas a ver todas esas grandes victorias que Dios te da cuando vivimos en el Espíritu. Así que
Vamos a hablar de este tema de la victoria. En Romanos capítulo 8, versículo 32, el apóstol Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay alguien que ya pagó el precio por tu victoria: Jesucristo. Jesucristo, Él pagó el precio por nuestra victoria. Él se humilló, Él se rindió ante el Padre para hacer la voluntad del Padre, y Él venció a la muerte y con su propia vida pagó el precio de nuestra victoria. Podemos nosotros creer que Dios nos da la victoria frente a cualquier circunstancia en la que nos encontremos, porque esa victoria tuvo un precio, esa victoria ya se pagó. Entonces, cuando conocemos del Señor, vivimos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque el precio de esa victoria Cristo ya la pagó. Dice que Dios, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Es el precio de nuestra victoria. Y yo quiero invitarte para que tú creas tantas promesas que hay en la palabra del Señor, se cumplen en sus hijos, porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo pagó ese precio. El Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo entregó para que llevara en su cuerpo nuestros pecados, las maldiciones, para que llevara el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Y si Él fue capaz de entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Entonces tenemos esa claridad de estas promesas y recompensas que el Señor tiene para nosotros. Es para vivir en victoria, es para creer en esa victoria. Cuando viene un conflicto, una situación difícil, una noticia que no es la mejor, una circunstancia material desfavorable, tú vas a creer que ya Cristo pagó para que tengas esa victoria. Es el patrocinador de tus victorias, el Señor Jesucristo. Y así comienza Romanos 8, versículo 32. En el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, cuando Él paga por nosotros muriendo en la cruz, pues también nos libra de toda acusación. Es decir, hay cosas que de pronto ocurren y pecamos o fallamos o nos equivocamos y el enemigo quiere acusarte, pero hay alguien, dice: Dios es el que justifica. Por la sangre de Cristo hemos sido justificados, y eso nos alienta y es decir, ese aire de victoria, ese ambiente de victoria es permanente. Y muchas veces de pronto vamos a fallar y tenemos el camino de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, pero ya no es como antes, que vivíamos en el pecado, no. Ahora, cuando caminamos con el Señor, sabemos que le hemos fallado, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos redarguye, y entonces el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere que tú y yo, después de conocer a Dios, vivamos en el Espíritu, tengamos una vida en el Espíritu. Entonces sentimos esa acusación a causa de nuestro pecado, pero Dios es quien nos ha justificado por la sangre de Cristo y nos da la posibilidad de que, a pesar de nuestra falla, a pesar de nuestra debilidad, nuestro pecado, podamos acudir a Él, podamos arrepentirnos, podamos aprender de ese pecado, de ese error, y seguir adelante, porque estamos caminando con el Señor, ¿verdad? Así que esa victoria también está asegurada, de que no quiere decir que al menor error o al cometer un error ya entonces todo se perdió. No, aprendemos y aprendemos a nuevamente cuando se presente la situación. No, ya hemos aprendido y Dios nos fortalece. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí hay varios elementos de nuestra victoria.
Esta es una promesa y el Señor nos da esa promesa de victoria y nos habla de que no hay condenación, porque para eso Cristo murió. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Es decir, nuestra vida no es una vida de frustración. Pero de pronto, tú has sentido de pronto la frustración, el dolor, el pesar, y te sientes atribulado, te sientes que realmente no puedes avanzar, no puedes seguir adelante. Pero el Señor te dice, un momentico, y te coloca el ejemplo. Es que Él murió, es decir, Él pagó ese precio por tu victoria, pero Él también resucitó. Y al resucitar nos está hablando a nosotros y nos está mostrando que nos puede levantar. Claro que sí. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder del Espíritu Santo que ahora está en los hijos de Dios que hemos creído en el Señor. Por eso nosotros podemos cantar victoria. Por eso hay una victoria anticipada. Por eso hay una victoria asegurada. Estoy hablando no de lo que a mí me parece, sino de caminar en la voluntad del Señor y en la voluntad del Señor ir sorteando esas dificultades, esas situaciones difíciles, dolorosas, desventajosas, pero por la fe, creyendo en esta promesa, que así como Cristo resucitó, pues Dios me puede levantar, a pesar de que sea humanamente imposible. Ahí es donde aparece lo sobrenatural. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso sobrenatural? Hay una razón muy contundente que Pablo nos dice: el que también intercede por nosotros. Es decir, tenemos un intercesor 24/7 después de conocer al Señor, es nuestro Señor Jesucristo, que le dice al Padre, los que han sido redimidos por su sangre. Y entonces lo que pasa es que cuando estamos enfrentando esa situación, podemos asegurar la victoria porque hay alguien que está intercediendo a nuestro favor, diciéndole: Padre, concédele la victoria porque mi sangre fue derramada sobre él, porque él se ha apropiado de esa sangre, y a causa de esa redención, entonces el Padre, y a causa de la intercesión que Jesús hace por nosotros, pues somos librados, somos ayudados. Incluso a veces somos librados del mismo pecado cuando caminamos con el Señor por gracia. Dios es el único que conoce los corazones y ve situaciones donde de pronto has fallado o hemos fallado, y entonces el Señor lo que hace, Él mismo nos saca de situaciones de pecado, donde de pronto tú no sabías cómo salir, pero mira tan poderosa que es la victoria del Señor, que Él mismo te saca de esa situación, que Él mismo abre puertas cuando todas las puertas se te han cerrado, perdóname la expresión, se te han cerrado en las narices, cuando todo el mundo te ha dado la espalda, pero resulta que como Él está intercediendo por ti, esa puerta se abre. ¿Cómo? Eso no tiene explicación. ¿Qué explicación tiene que la piedra que tapaba la tumba de Jesús fuese removida cuando tenía que haber más de una cuadrilla de hombres y no había nadie allí? Es decir, la piedra se movió, el poder de Dios la desplazó. Entonces ahora ese Cristo que resucitó se la pasa intercediendo por aquellos que han creído en Él. ¿Quién le va a ganar a Jesús? ¿Cierto? Entonces tenemos una victoria anticipada, y así como se abrió la tumba de Jesús, Él abre puertas, porque el que intercede por ti, imagínate, tenemos la victoria asegurada. Pero también nos dice: ¿quién te separará del amor de Cristo? Aquí viene algo muy trascendental para comprender esta palabra de esta noche. Estamos hablando de promesas, estamos hablando de recompensas de Dios para ti, y una de esas promesas, esa recompensa, es la victoria. Pero esa victoria es una victoria llena de amor, porque esa victoria es por el amor que el Padre nos tiene como sus hijos. Y nos dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces fíjate que en este mundo uno se tiene que ganar las cosas, la confianza de la gente, los favores, tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor nos ama
y no tenemos que hacer nada espectacular para ganarnos su amor. Y las victorias que Él nos da es sencillamente porque nos ama. Entonces, ¿dónde está la victoria? Que yo esté cerca del Señor. Y pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y empieza a hacer una lista de 7 cosas, 4, 5, 6, 7 cosas que podrían ser, como Pablo citando, les voy a dar un ejemplo de las cosas más difíciles que ustedes pueden enfrentar. Después de esas 7 cosas, realmente lo demás es un paseo. Pero aún en estas 7 cosas tienes la victoria, porque Cristo te ama y murió por amor. Y la victoria que te la entregó porque te ama. Entonces empecemos. Tribulación. Tribulación, que significa pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Situación adversa o desfavorable que padece una persona. En esa tribulación hay una victoria. Esa tribulación no nos puede separar del amor de Cristo, ¿sí? El enemigo quisiera separarte del Señor, quisiera que ya no camines con el Señor, que no creas a la palabra, ¿sí? Y si te separas del amor de Cristo, ahí el enemigo entonces va a querer, ahí es donde va a querer venir esa derrota. Entonces escúchame bien, no es posible que la tribulación, por más dura que sea, por más complicada que sea la situación, por más dolorosa que sea la prueba, la enfermedad, a mí me da tremendo, ¿no? Tristeza, pero al mismo tiempo indignación de ver cómo se va aprobando leyes en Colombia como la Corte Constitucional, como la eutanasia. Eso me parece una cosa terrible, espantosa. Cómo un Estado promueve que la gente se suicide, promueve que la gente se vuelve cómplice de homicidio, porque eso no está realmente, eso contradice, es una contradicción donde nos muestra la palabra del Señor que la muerte no es algo que esté en nuestras manos, sino solo en las manos del Señor. Entonces es como está enfrentando la tribulación, pero cuando Cristo viene te enseña, no, un momentico, tú no tienes por qué quitarte la vida, porque yo puedo darte la victoria en esa tribulación. Angustia es la segunda palabra que aparece. La angustia es cuando no encuentras solución a tus necesidades, entonces te llenas de ese desespero. Entonces no te puedes separar del amor de Cristo. Escúchame bien, hay una victoria. Dios te va a librar de esa angustia. Persecución. Pablo estaba escribiendo estas 7 cosas que él vivió en carne propia. Tribulación, angustia y ahora persecución. Literalmente Pablo fue perseguido y los primeros cristianos fueron perseguidos por su fe en Cristo. Pero aún de eso el Señor te libra del hambre, de las necesidades materiales, de la desnudez. Habla del peligro, habla de la espada. Estas 7 cosas muy fuertes que el apóstol Pablo dice, mira, las 7 cosas más fuertes que puede enfrentar una persona en el mundo son estas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pero el amor, pero nadie te puede separar del amor de Cristo, ¿sí? Nadie puede hacerlo, nadie puede impedir que tengas la victoria aún en medio de estas 7 cosas que son las más difíciles de enfrentar. Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, hay algo que es antes, nuestra fe en el Señor. Hay algo que es antes de pensar en el problema. Hay algo que es antes de pensar en que Dios me provea materialmente. Hay algo que es antes del milagro de sanidad. Hay algo que es antes de los sueños y anhelos que yo quiero alcanzar. Hay algo que es antes y es mi fe en el Señor. Antes en todas estas cosas. Es decir, mi fe en el Señor, mi relación con Dios, honrar a Dios, caminar con el Señor. Por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante que recibas la palabra de Dios, que tengas un lugar donde puedas alabar y adorar al Señor, que puedas servirlo también de corazón. Antes de pensar en cómo salgo de esto está tu fe.
Está que tengas esa vida devocional, donde estudies la palabra de Dios todos los días, donde ores, donde adores, donde ames al Señor. Entonces, antes, en todas estas cosas que hemos visto, 7 que representan los problemas y las cosas graves, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos no vencedores, sino más que vencedores. Somos más que vencedores. Estamos hablando entonces de algo bien poderoso, y es que no se trata de un ganar solamente, de ganar una contienda, una batalla, de ganar una pelea. No, se trata es de que hay algo más que eso. Y es que el Señor nos hace más que vencedores, porque no solamente nos libra en el momento oportuno, sino que hay bendición para ti. Muchas personas dicen, uy, por lo menos salir de este problema. Por lo menos no, por lo más. Realmente hay mucho, pero mucho más que tú puedes lograr. No solamente superar ese momento allí específico, no. Somos más que vencedores. Hay más que esa victoria para ti. Hay algo más. Supera esa dificultad y Dios añade bendición. Supera ese problema que tienes en el matrimonio y Dios te añade algo más, porque somos más que vencedores. Tenemos algo más que una victoria. Eso es lo que quiere decirnos el Señor. Dice, pero esa victoria es por medio de aquel que nos amó. Entonces no es algo nuestro, no es algo para uno chicanear, sino que yo tengo que darle la gloria a Dios. Señor, gracias porque tú abriste esa puerta. Señor, gracias porque tú me has provisto de alimento. Señor, gracias porque tú me diste las fuerzas. Señor, gracias porque tú me sanaste. Y ese darle la gloria a Dios es supremamente valioso para que uno se mantenga en ese ambiente espiritual de victoria, porque la victoria es un ambiente espiritual. La victoria es un estado permanente de fe, ¿sí? Pero para mantener ese estado permanente de fe es supremamente importante nuestra fe, ¿cierto? Darle la gloria a Dios, honrar a nuestro Señor. Y dice el apóstol Pablo, habla de una seguridad tremenda, dice, por lo cual estoy seguro. Entonces mira que las promesas del Señor nos permiten esa seguridad. Esas recompensas que Dios da a sus hijos, pues nos llevan al gozo, a celebrar, pero a estar tranquilos y a estar seguros. Estoy seguro, ¿sí? Por lo cual estoy seguro. Y que tú puedas hoy declarar, Señor, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y subrayo, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces aquí encontramos que ni siquiera los principados y las potestades en el mundo espiritual, es decir, cuando tenemos esa victoria, estamos seguros. No tenemos una lucha contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Estamos seguros que aunque hay un mundo espiritual que ha afectado el mundo, que afecta a las familias, que afecta a las personas, que afecta a los hombres, las mujeres, que los hace vivir como no deben vivir, que los hace ser como no deben ser, que los hace sentir y pensar lo que no deben hacer ni pensar. Entonces hoy en día uno ve muchas cosas que uno dice tremendo, tantas cosas tan raras, tan extrañas, pero es porque no está seguro. Pero cuando tú estás seguro, cuando has conocido al Señor, mira, ni principados ni potestades, hay un mundo espiritual que te quiere atar, hay un mundo espiritual que te quiere confundir tu identidad sexual, quiere confundirte para que no tengas buenas relaciones con tu familia, quiere dañar tu matrimonio, quiere llevarte a tomar malas decisiones financieras para que caigas en la ruina, en la miseria, quiere impedir que diezmes porque Satanás sabe que si tú diezmas y ofrendas vas a prosperar, pero dice que ni principados ni potestades, es decir, tú estás seguro, yo estoy seguro, yo puedo levantar mi voz y decir en el nombre de Jesucristo yo quebranto toda oposición del enemigo. Eso es un ejercicio diario. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor
de Dios, que esa es la esencia de lo que yo te estoy compartiendo. Estoy hablándote de una victoria que está fundamentada en el amor del Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo te invito para que tú creas a esta palabra y creas que viene esa victoria, que ya el Señor pagó por ti esa victoria de manera anticipada, ¿verdad? De manera anticipada ya tienes esa victoria, así que puedes estar seguro. Por eso Él está seguro. Pablo dice, estoy seguro, porque la victoria ya está asegurada. Recuerda también lo importante que dice la palabra, que Él pagó el precio de nuestra victoria. Así que estamos listos y sencillamente seguimos adelante y nadie nos va a separar del amor de Cristo. Padre, gracias por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tú traigas aliento a tu pueblo, a tus hijos. Señor, gracias por tus promesas y las recompensas que tienes para tus hijos, Señor, que las vemos muy claras aquí, Señor. Cómo tú nos das las demás cosas, Señor, cómo tú nos das la victoria, cómo tú nos abres puertas, Señor, cómo podemos vencer la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Todo lo que está aquí es verdad, Señor. A veces nos cuesta creer, pero es nuestra verdad. Hay un antes de todas estas cosas. Hay un antes de pensar en tener esa victoria. Hay un antes de pensar en alcanzar ese sueño, salir de esa crisis. Y es que el Señor merece toda la gloria. Antes es que el Señor me llama a estar en lo secreto, en la oración, en el estudio de la palabra. Pero somos más que vencedores. Es decir, además de esa victoria, Dios tiene más. Dios tiene más para ti, no solamente te quiere dar la victoria en un empleo, no, Él tiene más, una vida trascendente, una vida de planes y propósitos. Padre, bendice esta juventud, Señor, y yo te invito a que tú le digas al Señor, Señor Jesucristo, yo te necesito. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida, seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, transfórmame. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, Cristo ha entrado a tu corazón. Y yo te invito a que sigas adelante, que sigamos creyendo. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que vamos por esa victoria creyendo, porque ya Cristo pagó el precio anticipado. Yo te invito a que honremos a Dios. El enemigo quisiera confundir para que tú le des la espalda al Señor. Pero resulta que el amor de Dios siempre está allí. Y hay una parte que me impacta muchísimo siempre de este relato, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Yo te invito para que hagamos una oración, pero para que tú le digas, Señor, yo también quiero honrar ese sacrificio y quiero dar. Y que diezmemos y que ofrendemos, porque si el Padre nos da el ejemplo que no escatimó, sino que lo entregó, pues nosotros no escatimemos. No nos guardemos nada, tengamos liberalidad para dar con amor y generosidad. Padre, presentamos estos diezmos y ofrendas para ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, la alabanza. Solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre eterno, que esta ofrenda suba delante de tu altar como olor grato, como olor fragante, y bendice a cada persona que ha participado de esta ofrenda, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mucho ánimo adelante, que esa victoria está llegando para ti, que esa victoria se está manifestando en lugares o situaciones que tú nunca esperabas que se dieran, pero Dios es soberano. Así que créelo, vamos adelante. Hay promesas y recompensas de Dios para ti y esta es una de las más importantes. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El próximo domingo, 10 de octubre, en Familias Bendecidas. Vive con pasión, gozo, paz, bendición y victoria. El Espíritu Santo te hace vivir. Ven con tus invitados, te esperamos con brazos abiertos, aquí en Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Lugar campestre Pique Te Adoro. Calle 24, número 43F73, Ciudad del Río, Medellín. Te esperamos a las 9:50 de la mañana. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de fe en familia. Siempre conectados, nunca desconectados.
Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.